Mi nombre es Magdalena Gutiérrez Valdés y vamos a hablar de lo que es gametogénesis. Bueno, pues vamos a hablar de la gametogénesis. La gametogénesis es la formación de los llamados gametos por medio de la meiosis a partir de las células germinales. Mediante este proceso se genera el contenido genético de las células germinales, que se reduce de diploide, que es 2N, que quiere decir doble, a haploide, que es la letra N, quiere decir único. Es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. En el caso de los hombres, el proceso que tiene como fin es producir los espermatozoides y se le denomina espermatogénesis. Esto pues es realizándose en los testículos y en el caso de las mujeres es el resultado de los ovocitos, denominado ovogénesis, y se lleva a cabo en los ovarios. Bueno, vamos a hablar de la espermatogénesis. Vamos a iniciar con esta. Recordemos que la gametogénesis pues no es más que la producción de los espermatozoides y los ovocitos o los óvulos, que viene siendo lo mismo. Vamos a iniciar con la espermatogénesis, que es la que nos da como origen a los espermatozoides, que tienen, bueno, su producción en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. Dentro de este destacan los siguientes procesos. Primero, bueno, pues es la proliferación, como podemos notar aquí, que es la primera. Esta proliferación, bueno, pues aquí las células germinales de los testículos sufren mitosis para que la cantidad de espermatogonios sea amplia. Posteriormente viene un crecimiento. En esta etapa las células sufren una interfase, creciendo y duplicando la cantidad de ADN, transformándose en espermatocitos 1. Después viene la maduración. Aquí los espermatocitos 1 sufren dos divisiones celulares consecutivas. De la primera meiosis resultan los espermatocitos 2 de condición celular haploide y de la segunda las espermátidas. Finalmente viene la diferenciación, que es la última. Aquí las espermátidas, que ya son haploides y de cromosomas simples, se les genera el flagelo y el acrosoma. A estas espermátidas luego de su transformación se les llama espermio. En la espermatogénesis, por cada célula germinal se producen 4 espermios. Bueno, aquí tenemos una representación de la espermatogénesis y aquí podemos ver lo que es la espermatogonia. ¿Sí? Después, bueno, pues aquí viene el crecimiento y la maduración. Aquí se da este crecimiento y maduración. Y aquí, bueno, pues nos encontramos con el espermatocito. Primario. Justo aquí es donde entra la meiosis. Meiosis 1. Aquí lo que ocurre, bueno, pues es que se genera el espermatocito secundario. ¿Sí? Retomando. Aquí tenemos la espermatogonia, el crecimiento y la maduración. Nos genera el espermatocito primario. Aquí entra la meiosis 1, se generan 2 espermatocitos secundarios y de esos espermatocitos secundarios, aquí es cuando entra la meiosis 2. Meiosis 2, meiosis, ahí está.
meiosis 2. Aquí, bueno, tenemos los espermatides. Y finalmente, bueno, pues aquí ya tenemos la generación de estos 4 espermatozoides. ¿Sí? Hay que recordar que estos espermatozoides pues son haploides. Son haploides, ¿qué quiere decir? Es N y tiene solamente 23 cromosomas. ¿Por qué 23 cromosomas? Porque al unirse con el ovocito, que también va a contener más otros 23 cromosomas, tenemos la totalidad de 46 cromosomas. Cada célula germinativa, generadora de espermatozoides y ovocitos, va a tener cada una 23 cromosomas para formar un total final de los 46 cromosomas. Bien, ahora vamos a hablar de la ovogénesis. La ovogénesis pues es el proceso de formación de los gametos femeninos. Tiene lugar en los ovarios. Los ovogonios se ubican en los folículos ováricos, crecen y tienen modificaciones. Estos llevan a la primera división meiótica, que da como resultado un ovocito primario. Este ovocito primario pues es el que contiene la mayor parte del citoplasma, y un primer corpúsculo polar, que bueno, pues su rol es llevar la mitad de los cromosomas totales de la especie, ¿no? En este caso de la especie humana. Las dos células, tanto los ovocitos como los espermatozoides, pues cada una de ellas lleva 43 cromosomas para dar un total o una completud de los 46 cromosomas que formarán un ser humano. Bien, ahora con respecto a esto, bueno, pues las dos células resultantes efectúan la meiosis. En un momento más vamos a ver una representación donde esto va a quedar más claro. Si comentábamos que las dos células resultantes efectúan la meiosis 2, aquí, bueno, pues es con respecto al ovocito. Este tarda entre 1 y 2 semanas. Posteriormente se forma una célula grande que tiene la mayor parte del citoplasma y un segundo corpúsculo polar. Estos se desintegran rápidamente, mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos. El gameto femenino queda estancado en meiosis 2, específicamente en la metafase 2. La ovogénesis cuenta con varias y distintas fases, que son, por ejemplo, la proliferación, que esta se da durante el desarrollo embrionario. Las células germinales de los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios, una situación muy parecida con los espermatozoides. Inician con un proceso de mitosis y bueno, ya después entra la meiosis. El siguiente proceso o fase en el que entra la ovogénesis es el crecimiento, que es esto se da, bueno, pues en la pubertad. Crece para originar los ovocitos de primer orden, y finalmente pues la maduración. Aquí el ovocito del primer orden sufre meiosis, aquí es donde entra la meiosis, y bueno, pues la ovogénesis comienza antes del nacimiento y se completa durante la vida reproductiva de la mujer al ocurrir la fecundación. Bueno, aquí tenemos la representación. Aquí tenemos la ogonia. Aquí, bueno, pues es donde entra el proceso de crecimiento y maduración. Y esto va a generar lo que habíamos comentado. Aquí está el ovocito primario.
Ahí está el ovocito primario, aquí lo podemos ver, es grande. Este ovocito primario pues nos va a formar el primer corpúsculo polar, que viene siendo este. Bueno, aquí nos forma el primer, vamos a poner primer corpúsculo polar. Y bueno, pues nos va a generar el segundo ovocito o el ovocito secundario, un ovocito secundario. Entonces, bueno, retomando, aquí tenemos la ovogonia, se da aquí el crecimiento y la maduración, se genera el ovocito primario, de aquí se van a desprender el primer corpúsculo polar y el ovocito secundario. De este ovocito secundario, aquí es justo cuando va a entrar la meiosis 2. Y se forma el otide. Vamos a ponerlo por aquí. Y de aquí, bueno, finalmente se da la diferenciación. Aquí vamos a ponerlo. Aquí tenemos la diferenciación. Y finalmente pues ya tenemos aquí el óvulo. Este es como lo esperado, el resultado final. Vamos a regresarnos al primer corpúsculo polar. Corpúsculo polar, aquí está. Aquí lo tenemos y se van a generar de aquí el segundo corpúsculo polar. Bien, entonces pues básicamente a grandes rasgos eso es todo con respecto a gametogénesis, que es la formación de los espermatozoides y los ovocitos a partir de las células germinales. Hay una diferencia entre la meiosis y mitosis. De alguna forma estas células empiezan con pues con lo que es la mitosis, y ya cuando se van a generar la diferenciación de los gametos femeninos y masculinos, pues es cuando entra la meiosis 1 y la meiosis 2. Eso es todo. Gracias.